Hola, hola, muy buenas tardes. Buenas tardes a todas y a todas, en primer lugar. Muchísimas gracias a las personas que os habéis conectado. Muchísimas gracias a las personas que estáis intentando conectaros en este momento. Muchas gracias también a los ponentes que van a intervenir esta tarde, que han aceptado participar en esta charla. En primer lugar, comentaros que las personas que van a participar en esta charla lo van a hacer sin tener ningún tipo de vinculación con nuestro espacio político. Han aceptado de manera generosa y de manera muy solidaria participar en la misma porque les ha parecido interesante el tema que hemos planteado y de aquí su participación. Yo sí que tengo una vinculación con este espacio político. Yo soy Eugenia López, soy la portavoz del Círculo de Podemos de Tarrasa y soy la que va a hacer la presentación de este espacio. Y os comento que las personas que van a intervenir van a hacerlo, os las voy a presentar en primer lugar, ellas van a intervenir de manera encadenada, sin interrupciones, y que sí que vamos a reservar al final un espacio, esperemos que haya unos minutos, más interactivo y más dinámico para que podáis hacer aportaciones o hacer preguntas a los ponentes y a los ponentes, que podéis incluir en los comentarios de la página de Facebook donde estamos haciendo la transmisión. La primera persona que va a intervenir es Silvia Ramos. Silvia es fundadora, es presidenta de la Asociación de Familias Afectadas por Patología Dual. Ella nos va a hablar sobre el tema de la salud mental, el tema de la salud mental y el tema de las adicciones, un tema que ha referido Antoni Barberà en alguna ocasión como la neguet lleig de la nostra sanitat. A neguet lleig por el poco presupuesto que está invertido en este sector, por la falta de recursos económicos, por la falta de recursos humanos. Pensemos que en este momento, mientras que en el resto de Europa tenemos una media de 18 personas, de 18 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, en España la media es de 4-6 psicólogos clínicos por cada 100.000 habitantes, un dato que ya nos dice mucho, un dato muy pequeño que ya nos dice mucho sobre la realidad que tenemos en torno a la salud mental. Es una neguet lleig no solo por la falta de presupuesto, por la falta de material, sino también es una neguet lleig por la estigmatización social que arrastra el tema de la salud mental, un tema que se lleva de manera muy privada, de manera muy íntima y que creemos que es importante proyectar y visibilizar para hacernos responsables socialmente de lo que está pasando. Después de Silvia, a continuación interviene Yolanda Albalate. Yolanda es familiar afectada de un familiar de una residencia pública de aquí de Tarrasa. La única residencia pública que tenemos aquí en Tarrasa, lo cual también es un dato significativo, ya nos dice mucho sobre cómo tenemos aquí la situación. Ella va a dar un testimonio muy valiente, con mucho coraje, de una historia en primera persona, una historia tristemente que tiene que estar en pasado, pero ella continúa dando voz porque considera que hay que crear conciencia para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder, porque consideramos que el drama de las residencias, el drama que ha sucedido con los mayores en nuestro país es algo que como sociedad no nos podemos permitir. Y después de Yolanda interviene Eva María Pérez. Eva es trabajadora del Servei d'Atenció a Domicili, contratada por el ayuntamiento a través de una empresa privada. Es un colectivo de trabajadoras que realizan un trabajo esencial, que realizan un trabajo de muchísima responsabilidad, un trabajo además de mucho compromiso, como es el cuidado y la atención de las personas más vulnerables de nuestra comunidad, de nuestra localidad. Esta responsabilidad han seguido realizándola con exquisita profesionalidad y vocación a pesar de la pandemia y a pesar de que no ha ido de la mano precisamente de un reconocimiento social, de unas condiciones económicas adecuadas, de unas condiciones laborales adecuadas y de unas condiciones de seguridad
y de protección tampoco adecuadas para ellas ni para los usuarios. Es un colectivo muy feminizado, un colectivo muy precarizado, un colectivo muy invisibilizado. Sabemos que no solo en Tarrasa, sino que hay muchos otros municipios que estos colectivos de cuidadoras se están movilizando y nosotras desde nuestro espacio apoyamos estas movilizaciones, apoyamos esta lucha que se centra en la remunicipalización del servicio, porque creemos que desde la remunicipalización es como se puede garantizar las condiciones laborales, las condiciones de seguridad adecuadas para las trabajadoras y también para las usuarias y los usuarios que se atienden desde este servicio tan básico y tan esencial. Desde aquí nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento por su trabajo y desde aquí también todo nuestro apoyo en vuestra lucha, que en realidad es la lucha de todas y de todos. Y por último, interviene para cerrar esta charla una persona que siempre es un placer escuchar y a que también le damos las gracias por participar en este espacio, por el apoyo mediático que supone tenerlo entre nosotras, Antoni Barberà. Él es fundador de Dempeus per la Salut, cofundador de Marea Blanca Cataluña, médico internista y sobre todo es un gran, pertinaz activista, incansable, incombustible, activista en favor y defensa de la sanidad pública, de la atención primaria, de los trabajadores y de las trabajadoras de la sanidad, de los usuarios de la sanidad y que demuestra también hoy su generosidad y su solidaridad apoyando siempre a los colectivos y a las personas que defienden la salud y que defienden los cuidados en general. Desde el Círculo de Podemos planteamos esta charla porque entendemos que aunque llevamos un año largo con muchísima información sobre el tema de la pandemia, que hemos tenido una avalancha de todos los medios de comunicación sobre el tema de la pandemia, nos han dado muchísimos datos, muchísimas estadísticas, muchísimos números sobre el tema del COVID, pero tanta información no significa y no viene acompañada de que realmente estemos mejor informados. Creemos que con voces de primera mano, con testimonios más cercanos y más locales, quizás es la manera de encontrar o de alcanzar una mejor conciencia y una mejor sensibilización sobre lo que significa la pandemia, sobre lo que ha significado la pandemia en nuestras vidas, sobre lo que está significando y lo que significará en un futuro. Estamos en una semana importante en cuanto a concienciación sobre el tema del cuidado del planeta. Hace apenas 3 días fue el Día Mundial de los Bosques, el Día Mundial del Agua, en 2 días será el Día Mundial del Clima. Hago este inciso simplemente para remarcar que somos seres interdependientes, que dependemos de un planeta que es finito, de un planeta que tiene unos recursos naturales limitados y sin embargo parece que actuamos y que nos comportamos de espaldas a estas realidades. Además de ser interdependientes de un planeta, somos seres interdependientes las unas de las otras. Somos seres que tenemos un ciclo vital como personas con 2 etapas, la inicial y la final, con 2 etapas que no somos autónomos, que vamos a necesitar de otras personas, que vamos a necesitar ser cuidados y por lo tanto vamos a tener etapas donde necesitaremos y donde vamos a ser cuidadores. Pero igual que vivimos, parece que de espaldas a esta interdependencia del planeta, parece que también vivimos de espaldas a esta interdependencia que tenemos entre unas y otras. Y la pandemia nos ha dado un vuelco importante, nos ha puesto de frente, nos obliga a mirar esta realidad de esta interdependencia con el planeta y para con los unos y para con las otras y para con los cuidados. Y a pesar de que pueda sonar muy utópico, creemos que también es el momento de sentar bases, de preguntarnos si este modelo basado en el capital, basado en una economía basada en el dinero, es el modelo que nos va a permitir subsistir, o si ya estamos ante un modelo que está fracasando, que ha fracasado, que se agota, que se ha colapsado y que sería bueno empezar entre todas a construir, a pensar y a repensar y a dar firmeza a un modelo más centrado en la vida, centrado en las personas, centrado en la salud, centrado en el planeta y centrado en los cuidados.
Y no me voy a extender más, no voy a restar más minutos. Vamos a dar paso a Silvia y nos vemos luego al final de las intervenciones. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. Gracias, Eugenia. Todo lo que has dicho es, bueno, lo que es y el revuelcón que nos ha dado un poco la pandemia, ¿no? Salud y cuidados, sobre todo en pandemia, son difíciles, ¿vale? Bueno, me llamo Silvia Ramos, soy fundadora y presidenta de AFAP. AFAP es una asociación de familias que se empezó a gestar en el 2015, pero realmente se legalizó en el 2017. Y nació, bueno, familias que teníamos la necesidad de darle lógica a los trastornos o enfermedades de nuestros hijos, a toda esa culpabilidad que se nos echaba encima a las familias y a los propios enfermos. Y yo veía que aquello no era vicio, no era como madre, ¿no? Todas conocemos a nuestros hijos. Y yo quería darle lógica a aquello, como muchas madres más, ¿no? Y bueno, empezamos a estudiar, bueno, tozudez y necesidad de esa lógica. Empecé a escuchar, bueno, tipos de diagnósticos, patología dual, porque esta asociación, vamos a decir que tiene su fundamento en los trastornos duales. Y bueno, en el caso de una patología dual, vamos a empezar explicando esto. No me quiero ir del tema. Una patología dual no es más que una persona que padece dos trastornos. Uno es clásico, puede ser una esquizofrenia, un TOC, bueno, hay infinidad, ¿no? Un TDAH, pero el caso de mi hijo era una esquizofrenia, ¿vale? Pero está en connivencia con otro tipo de trastorno mental, que es una adicción, ¿vale? Las adicciones son trastornos mentales y además son tratables, ¿vale? Esto está estudiado y publicado por la Organización Mundial de la Salud, no es una cosa que me la inventé yo, ¿no? Entonces, patología dual igual a trastorno adictivo en connivencia con un trastorno clásico, ¿vale? Por eso su dualidad. No es un vicio, es una enfermedad, ¿vale? Y otra cosa que sí quisiera dejar clara es que prácticamente el 100% de los adictos a las drogas tienen algún otro trastorno mental de fondo, ¿vale? Que, bueno, por desgracia no está ni tratado ni diagnosticado. Si hacemos un poco de historia, miramos hacia atrás, allá por el año 86 empezó la reforma de la salud mental, prácticamente en toda Europa, ¿no? En la que se empezaron cerrando todos los manicomios o casas de salud mental. Bueno, los enfermos recuperaron sus derechos, que eso está muy bien, y fueron enviados a sus casas con las familias, ¿vale? Las familias nos convertimos en cuidadores. Eso sí, con la promesa de aquel momento de que se nos daría apoyo y soporte, ¿no? Para poder, que seguirían con sus tratamientos, pero con sus derechos, que eso está muy bien. Y como se ve, está a la vista, la familia ni estamos apoyadas ni somos capaces, ¿no? de tener, bueno, que no estamos preparados para estos menesteres, eso está a la vista, ¿vale? Sí que es verdad que se le dieron todos sus derechos a estos enfermos, pero ya hablo de salud mental en general, no solamente los de trastorno dual. Pero realmente se les vetaron todas las oportunidades para tener una vida digna. No tienen derecho a trabajo, están estigmatizados, tanto ellos como las familias, y en fin, se hizo... Ay, espérate que me estoy liando, es que estoy leyendo. Se les vetaron las oportunidades para tener una vida digna, y a las familias, ¿vale? Se nos impuso como una responsabilidad, dejando el proyecto de la salud mental en un dique seco.
parado y olvidado en un cajón, ¿vale? Hasta el momento actual. Por eso es el hermano feo o el hermano pobre de la medicina. Aunque en aquella reforma se contemplaba el tema de la patología dual, que ya se sabía y se conocía, que los trastornos adictivos eran trastornos mentales y que además eran tratables, pero es algo que realmente se ha mantenido sin prestarle atención a estos pacientes. Normalmente se les culpa como viciosos, a las familias también, de no ser buenos padres. Y en la mayoría, y en muchos casos, se les deja morir. Y esto es así, realmente muy desolador. Lo que sí hay que saber, y quiero dejar muy claro también, es que hay estudios de que hay un 17% de la población en general que estamos predispuestos genéticamente a ser adictos. Puede ser a tabaco, puede ser alcohol. El tabaco y el alcohol son también drogas y son adictivos, ¿vale? Como comportamientos, ¿vale? Ya sabemos que tenemos este 17% que tiene en su genética esa predisposición. Es decir, que probar las drogas, que es una cosa que actualmente hacen la mayoría de los jóvenes, deja enganchados a ese 17%, ¿vale? Que han jugado y lo único que han ganado ha sido una adicción. Y todo esto precisamente porque no hay información sobre este tema. Si la juventud lo supiera, pues a lo mejor no jugaría a la ruleta rusa como es el probar las drogas, ¿no? Deciros que estos pacientes necesitan tomar drogas porque se han hecho adictos para poder sentirse mejor mentalmente, ¿no? Ya que la mayoría ni tan siquiera están diagnosticados y mucho menos tratados de sus trastornos de fondo. Porque actualmente se les atiende en dos redes paralelas, que no tienen nada que ver una con la otra. Por un lado tenemos los CAS, a donde se les deriva si tienen algún tipo de consumo o adicción, y los CESMA, o sea, los centros de salud mental. Como hemos dicho, la patología dual tiene un trastorno mental y un trastorno adictivo. ¿Qué pasa? Que si consume drogas, en los CAS no les tratan su enfermedad mental y en los CESMA no se les trata su patología adictiva. Y realmente necesitarían una red única, ¿vale? Que es lo que se está contemplando para poder empezar a tratar a estos pacientes. Por eso se les llama pacientes de puerta giratoria, porque normalmente ingresan, salen y así están, de agudos a... Sí es cierto que se han creado las unidades de patología dual, que hay 4 en Cataluña. Os podéis imaginar cuando estos enfermos caen en crisis, si realmente, teniendo que esperar una lista de espera, una lista de espera bastante larga, si realmente se les puede atender, ¿no? Bueno, al lío. Voy a seguir leyendo porque si no me voy del tema. En los CAS, aparte de que no cuentan con los familiares, no les explican porque ya al ser mayores de edad tienen sus derechos y los padres ya no contamos para nada en absoluto. Ellos tienen que firmar si quieren tratarse y la mayoría no quieren tratarse porque son enfermos mentales y no se les mete esto a la gente en la cabeza. En los CAS se les trata como culpables y como viciosos, ¿vale? Y el tratamiento realmente no es, eso lo sé por experiencia, ¿no? Y entonces luego te encuentras que te dicen, bueno, nosotros aquí no te podemos tratar 100%, vete a CESMA. Los mandan a CESMA y CESMA te dice que como es adicto a las drogas no te lo pueden tratar, que ellos no te lo tratan. Y te lo vuelven a mandar otra vez, pues, a casa. Te lo mandan a casa. Y las personas, las familias, realmente muchas, yo no era mi caso, pero hay muchos enfermos duales que son muy... que tienen comportamientos muy
no me sale la palabra, tienen comportamientos muy violentos, ¿vale? Y realmente las familias padecemos, ya digo, no es mi caso, pero hay muchas familias que padecen golpes, bueno, muchas agresiones, ¿vale? Nos jugamos el tipo día a día con estos enfermos. Y solo hay que imaginar, pues, este tipo de enfermo en casa y durante la pandemia, pues, a ver quién le evita salir a buscar su dosis, ¿vale? Y la única opción que tenemos las familias en este caso es denunciar y que venga la policía y que lo eche a la calle y que venga la policía y bueno, es lo único que tenemos porque la administración no se hace cargo de este problema, ¿vale? Lo que sí os voy a dar como primicia es un tema muy duro y os remito si queréis más información a la página de la asociación, que es www.familiaspatologiadual.es, ¿vale? Además os quiero dar, bueno, porque es algo bueno después de todo, ¿no? La primicia que os doy. Desde el 2017, varias asociaciones junto con el Departamento de Salud, el de Justicia, Educación y Asuntos Sociales de la Generalitat, pues hemos conseguido hacer el plan director de los casos de elevada complejidad, que son estos, perdón. De más de 1000 folios, que es, bueno, para mejorar la vida de estos enfermos y también la de las familias, ¿no? Porque esto tiene que mejorar, ¿vale? Tanto para las familias como para el propio afectado, ¿vale? Y ya realmente, o sea, tener este documento ya es un respiro para las familias, ¿no? Porque lo hemos hecho conjuntamente con Generalitat, ¿vale? Y estos 4 departamentos, porque son enfermos de elevada complejidad, ¿vale? Tienen asuntos muchos de justicia, de asuntos sociales, porque están en la calle, cuando hay una orden de alejamiento, están en la calle. Y bueno, y educación porque estos son casos de trastornos mentales ya desde pequeños, trastornos del neuropsicodesarrollo, niños con TDAH, niños que no han sido ni diagnosticados ni tratados desde pequeños, ¿no? Y cuando llegan a mayores, pues el problema ya es mayor, ellos se sienten mal y empiezan, pues a probar drogas para sentirse un poquito mejor. Y ya digo que ese 17% se queda enganchado a las drogas, ¿vale? Y bueno, y aún teniendo en cuenta que la pandemia ha atrasado mucho el proyecto, ¿vale? El próximo viernes se firma una partida que está ya aprobada de 3 millones de euros para empezar a tratar los casos más graves, más llamativos, ¿no? Para empezar a poner en funcionamiento pues este programa que hemos hecho un poco entre todos, ¿no? Y que esperamos que, bueno, que dé respuesta un poco pues a las familias. A las familias y a los enfermos, ¿vale? Voy a darle paso a la siguiente porque me estoy poniendo un poquito de aquella manera, ¿vale? Muchas gracias y me parece que es Yolanda quien le toca, ¿vale? Si luego tenéis preguntas, pues adelante. Hola, buenas tardes. Pues sí, soy Yolanda. Bueno, en primer lugar, gracias Silvia por tu aportación. Yo conozco un poco el mundo de la salud mental, pero realmente ahora, bueno, me he quedado un poco a cuadros pensando en el tándem adicción-salud mental, ¿no? Y más en pandemia. Con todas las restricciones se intenta parar a estas personas, impones las restricciones, ¿no? También, solo un inciso en esto y luego ya voy a mi tema. Me ha recordado el tándem adicción-salud mental, es decir, que te pasan de capa a CESMA y rebotando siempre a la persona, un poquito lo que me pasaba con mi madre
cuando estaba aún en casa íbamos al psiquiatra y al neurólogo, ¿no? Entonces, tiene que haber un neuropsiquiatra, ¿no? Entonces, tendría que haber una figura, ¿no? También para sumar personas con adicción y con una patología mental. Y no sé si existe, yo creo que, por ejemplo, la figura neuropsiquiatra existe, pues de este modo también creo que debería haber, ¿no? Ya no solamente en pandemia, sino en general siempre. Bueno, paso dijéramos, al tema que yo puedo tratar, que, bueno, cuando hablamos de salud y curas, ¿no? Salud y cuidados, yo me pregunto, en primer lugar, ¿qué ha pasado con las personas más vulnerables? Y en este caso yo soy representante de familiares de residencia pública para gente mayor. ¿Qué ha pasado con nuestros mayores, ¿no? En residencias sobre todo, ¿no? Porque es donde parece que han estado protegidos, pero no sabemos si ha habido una protección, una sobreprotección física, con lo cual los hemos hecho deteriorar, ¿no? Entonces, no sé, parece como que a veces te cuestionas si se ha querido proteger la salud física frente al virus a toda costa, quizá para proteger la reputación de la institución donde está la persona. Entonces, ahí no sé dónde está la línea, ¿no? Entonces, los que lo sabemos bien que ese equilibrio no ha llegado son los familiares directos. Y bueno, y las cuidadoras y los profesionales en sí, yo creo que en muchos casos, pues muchos también están concienciados de la gran dificultad que ha habido, ¿no? En primer lugar, pues poner un poco el énfasis en por qué alguien lleva una persona a la residencia, ¿no? Sabemos que las personas mayores hoy en día llegan a unos estados físicos, cognitivos muy deteriorados porque llegan a edades muy avanzadas y bueno, están todo el tiempo que se puede en casa hasta que ves que es imposible porque necesitan 24 horas, 7 días a la semana y en muchos casos esto sería inviable en casa, uno de los motivos económicamente y luego pues porque es duro de llevar también por parte de cuidadores, ¿no? Entonces, los llevas a la residencia, ¿no? O deciden ir a la residencia. Por ejemplo, en nuestro caso, pues mi madre fue a la residencia, ella quería ir, mi padre no quería ir y un año después conseguimos incapacitarlo y fue a la residencia, ¿no? Entonces, él entró, o sea, mi madre entró en 2018, octubre de 2018, mi padre en noviembre de 2019. Antes de entrar un poco a más detalle en lo que ha ocurrido en las residencias, sea del tipo que sea, nosotros, mis padres están en una residencia, bueno, mi padre ya no, está en una residencia pública, pero, bueno, un poquito yo creo que esto ha pasado en todas. Bueno, en todas no, en todas en las que ha ido mal, ¿no? La cosa, pero en general se podría generalizar prácticamente, ¿no? Así como para hacer un resumen, antes de entrar en detalle, ayer estuve viendo un corte de una presentación de un libro que se llama Vergüenza, el escándalo de las residencias, de Manuel Rico. Hace un resumen que yo hace tiempo que lo estoy haciendo y es que es así. ¿Qué pasa en una residencia? En el caso de gente mayor es el que yo hablo, pero yo creo que muchas, ¿no? Pero en la de gente mayor se juntan unos factores muy en concreto durante la pandemia que son claves para que las cosas no hayan funcionado. A ver, es cierto que, bueno, hay residencias que antes de la pandemia ya no funcionaban, ¿no? El modelo de residencias también hace años que, bueno, que a mí a veces me ha hecho dudar, pero en general, por ejemplo, en la residencia pública de Tarrasa, esto siempre lo hemos recalcado el grupo de familiares que hemos estado reivindicando lo que ha pasado. En general estábamos muy contentos, o estábamos contentos bien con el trato,
con los cuidados a las personas mayores en nuestra residencia. Pero ¿qué pasa cuando llega la pandemia? Se juntan una serie de factores, como decía Manuel Rico, que yo estoy totalmente de acuerdo, que es que mi pensamiento es el mismo. Edad avanzada. El virus iba hacia, bueno, a perjudicar más. Ya no entraremos en temas más allá, el por qué, pero en edades avanzadas son personas también con patologías en residencia. Luego los cuidadores están tratando a unas personas con una dependencia alta, porque mayoritariamente, bueno, de hecho, por ejemplo, en una residencia pública no entras si no tiene mínimo la persona un grado 2. Un grado 2 o 3, con el 1 no, que es menos dependencia, ¿no? Entonces, pues claro, cuidando a grandes dependientes no puede haber distancias, hay una proximidad total. Entonces, es más fácil el contagio y, sobre todo, cuando hay malas praxis, protocolos mal respetados, etcétera, que ahora hablaré, ¿no? Y luego también hablaba Manuel Rico, esto no había pensado yo, pero sí, la precariedad laboral. Hay personas que para poder sostenerse van a un centro o más centros a trabajar. A lo mejor un enfermero se hace media jornada en una residencia y hace media jornada en otro sitio o varias jornadas, ¿no? Entonces, claro, todo esto propaga aún más el tema, ¿no? Y luego la cuestión de compartir habitación, claro, y espacios. Bueno, todo esto era un cóctel ideal junto a malas praxis para que los cuidados y la salud en las residencias de gente mayor fuera un desastre como ha sido, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Para el tema de evitar el COVID, la propagación del virus, se ha aislado a las personas mayores, en nuestro caso, en la primera ola, que por cierto hubo un 20% de muertos. Mi madre se contagió, pero lo superó, aunque ha quedado muy tocada, yo creo que por varias cosas, ¿no? Pongo el ejemplo de mi madre, pero claro, están muchos residentes en la misma situación, ¿no? Es decir, que ha provocado la pandemia en la residencia de gente mayor. Deterioro físico y mental, por varios motivos. Los que se han contagiado por el COVID mismo, un deterioro en estas personas tan vulnerables, un deterioro evidente físico, pero también cognitivo. También se ha hablado que el COVID, yo creo que mi madre, por ejemplo, también perjudica cognitivamente a las personas, neurológicamente. El aislamiento en las habitaciones, 3 meses en la primera ola, 1 mes en la segunda ola. ¿Qué pasa con el aislamiento? Poco ejercicio, o nada ejercicio, ahora hablo también de esto, poco contacto, claro, las cuidadoras no pueden estar tampoco yendo a todas las habitaciones, con lo cual los aislamientos, además sin suficiente personal, que ya muchas veces había deficiencia de personal, pero en la pandemia claramente, con estos aislamientos, pues las personas con menos contacto con los demás, solamente con la otra persona que está en la habitación, sin salir a las zonas comunes, sin tener mucho contacto con las cuidadoras y demás profesionales, sin hacer actividades, esto va provocando un deterioro ya, o sea, que no estés contagiado de COVID, pero da igual, el deterioro va siendo brutal, ¿no? Aislamientos en las habitaciones, ¿qué pueden repercutir también? Pues personas con algún problema de disfagia. En la nuestra hubo un caso, por una parte se aceptó, no se dijo que no, pero luego lo han como negado, pero hubo un caso de una muerte por broncoaspiración con el riesgo de disfagia, una persona sola en la habitación comiendo sola, pues sin vigilancia, pues claro, ha comportado eso también. ¿Qué ha pasado también? Bueno, disfagia, cuando han visto que quizá era un problema en una habitación cerrados durante el aislamiento en las habitaciones, pues ¿qué hacemos? Pues triturado. ¡Pam! En lugar de incluir más personal para poder tener una vigilancia y que esa persona siga con su dieta, cambio de dieta. ¿Ahí qué hay? Pues hay un deterioro
fisiológico, ¿no? O sea, un deterioro, unos cambios fisiológicos. La persona está acostumbrada a masticar, a tragar, a digerir normal y entonces de repente, ¡pum!, triturado, ¿no? Y luego el deterioro emocional, la persona que sabemos que las personas mayores, por lo menos en mis padres, sobre todo en mi madre, siempre han tenido el gusto por la comida, es uno de los placeres que nos quedan cuando nos hacemos mayores, ¿no? Entonces, es un deterioro emocional verte que, como me dice mi madre, un altre cop farinetas, ¿no? Entonces, y además, cuando les sacan del aislamiento y vuelven al comedor, vuelven a, en algunos casos les vuelven a hacer, por ejemplo, fácil masticación, ¿no? Que no es exactamente una dieta normal. Otro aislamiento, vuelta a triturado. Ya me corregirá algún médico, Tony, no sé si podrá estar por la labor, pero quien sea que, a ver, esto es un disloque para la persona a todos los niveles, fisiológico y emocional. Es decir, otra repercusión más, ¿no? Aunque parezca una tontería, no es ninguna tontería. Aislamiento, pues eso, poco ejercicio. A mí el director me dijo en una reunión así muy ocasional que se produjo que total, durante el confinamiento, estando en la habitación, ¿para qué necesitaban el fisio, no? Muy fuerte, que los usamos ya como muebles y ya está, ¿no? Mi padre, en la primera ola, como era una persona muy deambulante, que eso sí que tengo que agradecer, que antes de la pandemia él pudo deambular libremente siempre por la residencia, no había problemas por eso. Cuando vinieron las restricciones, obviamente, mi padre, primero por motivos de que había tenido algunas febrículas y después por el tema de contención, como en la habitación tampoco se hubiera estado quieto y además tenía un problema de cadera fija, para que estuviera más cómodo, lo tuvieron, según ellos, lo tuvieron en la cama. Y yo, claro, reclamé. Yo creo que si ahora fuera la ocasión, pero eso era en abril, empezó el tema, yo estaría allí en la puerta reclamando que por favor, bueno, que por favor no, reclamando que mi padre salga de la cama, ¿no? Supongo que ahora la experiencia y bueno, la situación que ahora ya es distinta, lo veo distinto, pero en ese momento no sé cómo no reaccioné allí, ¿no? 2 meses y pico en la cama, todavía me faltan datos de la residencia, no los consigo de exactamente si fue por febrículas o por contención. ¿Quién indicó esa contención? Exactamente, si no había alternativas, como les pedía, ¿no? Mi padre acabó en silla de ruedas. Sí, mi padre tenía una deambulación, bueno, él deambulaba, es decir, sin caminador, sin bastón, ni nada. Con su problema de cadera, pues iba a su ritmo, es decir, no era una persona que te corría a los 100 metros lisos, pero lo dejaron en silla de ruedas. Después de este confinamiento de 2 meses y pico, estuvo un tiempo, yo creo que casi prácticamente 2 meses que estuvieron probando sillas de ruedas porque con su disfunción en la cadera no podía sentarse bien en ninguna. Entonces, yo vi a mi padre cómo sufría en esa silla hasta que no le vi cómodo, pasó mucho tiempo, mucho tiempo. ¿Por qué? Pues lo mismo, por el aislamiento a causa de la pandemia. Es decir, que, por ejemplo, mi madre, que aún vive, aunque pasó el COVID hace prácticamente 1 año y estuvo, como os digo, casi 3 meses en la habitación, ha pasado varios duelos. El duelo por su marido, al que en esa segunda ola donde mi padre se contagió, estuvieron 1 mes sin verse. Cada uno, porque ellos estaban en habitaciones distintas, esto estábamos de acuerdo a la familia. Pero durante el día sí que se veían. En la primera ola no, porque estaban en plantas diferentes, estuvieron 3 meses sin verse. Pero en esta segunda ola estaban en habitaciones distintas, la misma planta, pero ese mes de aislamiento en que mi padre se contagió, que ahora explicaré, estuvieron sin verse. Es decir, ahí hay un duelo, ¿no? Esta separación, estas separaciones. Un duelo porque la rutina diaria no es esa rutina. La muerte de su marido, como digo, la muerte de algún compañero que tengas afinidad, ¿no? En el caso de mis padres no soy consciente de eso, pero seguro que hay, o de tu compañera de habitación, ¿no? Y luego, pues un duelo causado por las restricciones en las visitas y en las salidas. Ha sido muy duro. Se terminó
espero que ya definitivo, hace un mes y pico, en el caso de la nuestra, porque, bueno, Salud sacó como una especie de protocolo en que, bueno, ya podemos tener una cierta proximidad, que no son los 2 metros a que nos estamos viendo. Mi madre, sorda, con demencia, a 2 metros. Pues bueno, al final yo llevaba una pizarra, veleda, ahí nos entendíamos algo, pero la persona con demencia y a 2 metros. Mi padre, obviamente igual, a 2 metros. Mi padre era una persona que en su vida me había pedido un abrazo, se los daba yo. En las últimas visitas me pedía un abrazo. Mi padre al final murió sin un abrazo. Y es muy duro porque tú tienes una persona mayor en casa y tú eres quien decide sobre qué prefiere la persona y qué prefiere el familiar. Aquí no hemos tenido derecho a decidir nada. Simplemente se les protegía a 2 metros, aislamientos, etc. Las muertes, ya lo último, ¿no? Las muertes, por este deterioro acelerado, por tristeza, sin poder ver a sus familiares cerca, sin poder tocarse, verlos a 2 metros, media hora a la semana, 2 familiares, es decir, que si como nosotros son 3 hermanos, pues ya te tienes que esperar otra semana más, media hora, 2 metros, 2 familiares. Yo creo que algunos, bueno, yo no, yo estoy en una plataforma de unos 2000 y pico familiares. Lo tenemos clarísimo que muchísimos mueren y han muerto de pena. Y luego las muertes por COVID. Mi padre murió por COVID. Bueno, voy un poquito a esto, ¿no? A ver, el virus entró en la residencia en la primera ola a principios de abril. No fue hasta finales de marzo, finales o ya principios de abril. Incluso me ha comentado alguna trabajadora que fue en principios de abril, que no llegaron las primeras mascarillas a la residencia. Yo aquí en Olesa conozco una residencia donde se provieron de mascarillas con mucho tiempo, con mucha antelación. Aquí no. La Generalitat no se preocupó de enviar mascarillas a su residencia, no sé las demás, pero a su residencia no se preocupó. Mi madre y otra señora fueron las primeras contagiadas de la primera ola. Y luego ya ocurrió todo lo que os he contado. Y luego la segunda ola nos vino gracias a una grandísima idea de la Generalitat, su gran plan y estrategia para ahorrar medios, instalaciones y medios humanos, que fue crear las residencias de referencia con plazas buffer, que les llaman. Me estoy extendiendo un poquito, pero voy a intentar abreviar ya. En nuestro caso, nuestra residencia, que es la única residencia de Terrassa pública, sí que puedo decir el nombre, Mosenoms, vinieron, no me voy a extender con los datos, pero casi, 23 de octubre vinieron los primeros positivos y bueno, a raíz de estos positivos que los instalaron, o sea, Mosenoms tiene planta baja más 5 plantas. Pero hace muchísimos años, es lo que decía al principio Eugenia, ¿no? La única residencia pública de Terrassa y encima más de la mitad cerrada, pero hace muchísimos años que está cerrada. Encima la convierten en referencia, que consiste en llevar personas de residencias con brotes a estas residencias. Habrá salido un artículo en el diario.es, el día, ya no me acuerdo, 21 creo que fue, que habla de las residencias de referencia. Allí podréis ver, han habido prácticamente, creo que son casi 1.200 trasladados de residencias con brotes. Imaginaros eso, ¿qué supone? ¿Qué supone? Pues ¿qué supone? Pues que en Mosenoms, aunque la Generalitat esté con que no fue por eso, ya me contarán. Si queréis leer el artículo lo veréis más extenso. En Mosenoms acabaron falleciendo 4 personas, por lo que tenemos entendido, porque es un poco opaca la información. 2
propios de Musenoms, uno mi padre y otro señor, que esto lo tenemos claro que fueron dos, y creemos, si no dos, tres, pero creemos que dos de los que habían trasladado. No los trasladaron a otra planta de esas vacías ni a hacer, no sé, algo extra, ¿no? No, que tampoco los hubiéramos querido en el mismo Musenoms, porque quieras que no, ascensor, ¿no? Personal, no hubieran puesto personal extra, porque esa era una de las estrategias de la Generalitat, ahorrarse personal. Pues ya es que, o sea, y encima, como veréis en este artículo, dicen que estuvieron sectorizados, estuvieron separados por alas, estuvieron separados por plantas. Mentira, mentira. En Musenoms, mentira en Musenoms, las demás no lo sé. Además, nos hemos enterado que a posteriori han trasladado 2 personas más, también de residencias con brote, positivos o potenciales, es decir, que acabarán siendo positivos. Mentira, o sea, ahí los mezclaron en el mismo pasillo. Claro, como mi padre lo habían cambiado de la planta 1 a la 2, que es donde destinaron a poner positivos tanto propios como externos, como mi padre no lo había pasado en la primera ola, porque prácticamente toda la planta 2 sí lo había pasado en la primera ola y eran serológico positivos, se supone que ahí tuvieron suerte que estos no se contagiaron, pero mi padre y otro señor sí, porque me imagino que el otro señor, claro, tampoco lo había pasado. Entonces se contagiaron y murieron. Entonces, esto es una de las grandes, no sé cómo decir, es que ya no es negligencia, es algo más. ¿Qué pasó más durante la pandemia? Pues nosotros hemos tenido ausencia de fisio más de 2 meses en la primera ola, marzo-mayo, que es cuando mi padre se quedó encamado y nada, allí. No tuvimos médico propio de noviembre a mayo, ni de julio a octubre. Estas ya son cuestiones de hace tiempo, porque les pagan, creo, muy mal. Entonces, y durante un año no ha venido el psiquiatra, con varias personas, hasta que no lo hemos reclamado ahora, hace poco, porque hemos visto más de cerca, yo en mi caso he visto más de cerca a mi madre, he visto que realmente mi madre, y en más ratos que media hora cada 15 días, y he visto que necesitaba la visita. Es decir, bueno, como en todos los lados, la pandemia ha sido, pues, un desastre. Pero, claro, lo que decíamos, ¿no? Una residencia de gente mayor tiene muchos números de estar tocados, igual que lo que nos ha explicado Silvia, que, o sea, personas vulnerables cuando ya sin pandemia ya van de un lado a otro o tienen carencias, pues cuando entra una cosa así les perjudica brutalmente. Y bueno, podría seguir más rato, pero no me voy a extender más, que creo que he estado mucho rato y también necesitamos oír a Eva y a Toni. Nada, muchas gracias una vez más. He participado en alguna otra charla, principalmente del tema como residencia de referencia, como todo lo que ha pasado. Bueno, también con todo lo que he comentado hoy. Y bueno, yo también profesionalmente me he dedicado a personas con dependencia, me quiero volver a dedicar y estoy viendo que el mundo de las residencias necesita un cambio de modelo, pero ya, con muchas menos personas por planta o por alas o por, no sé la reestructuración exacta, pero claro, requiere de un sobreesfuerzo económico. Y cuando hablamos de personas vulnerables que requieren un sobreesfuerzo económico, quizá ya cuesta más, ¿no? Muchas gracias y paso la palabra a Eva. Gracias. Hola, buenas tardes. Soy Eva Pérez, trabajadora del SAT. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad que nos da y de que la gente nos vea y nos conozca y que se familiarice con el SAT.
El SAT es el Servicio de Ayuda a Domicilio. En principio es un servicio municipal, pero que está privatizado. Aquí en Terraza lo gestionan 3 empresas y somos más de 280 trabajadores. Trabajadoras, porque hombres, que yo sepa, tenemos 2. Y el problema de que tengamos solo 2 hombres en plantilla es el tema de los sueldos. Son trabajos muy precarios, como decía la Eugenia, contrataciones a tiempo parciales, una gran responsabilidad que tenemos por encima de nosotros. Tenemos que hacer más de lo que podemos. Deciros que es un trabajo vocacional. Si no fuese vocacional, no lo podríamos hacer en las condiciones que estamos. Y, bueno, también quería decir cuál es el tipo de tareas que hacemos. No nos dedicamos a la limpieza del hogar, que muchas veces llegamos a los domicilios y se piensan que le vamos a limpiar el polvo. Nosotras nos dedicamos a la persona. Pensar que la persona que trabajamos son personas que tienen dependencia, que no pueden hacer las actividades básicas de la vida diaria por sí solos y necesitan una ayuda, un soporte, que en este caso pues somos nosotros. Los usuarios que mayormente utilizan este servicio son personas mayores, pero también tenemos niños, tenemos jóvenes. Últimamente estamos notando que están entrando muchas personas jóvenes con problemas psiquiátricos, ¿no? Problemas de salud mental, porque por el tema de la misma pandemia o la situación económica o por tema de drogadicción, pero también tenemos últimamente muchos casos de salud mental. Pues como decíamos, dentro de las tareas que podemos realizar está la ducha, también realizamos la compra, las gestiones, le hacemos gestiones a los usuarios, le hacemos acompañamiento, le hacemos la comida, la estimulación cognitiva, todo este tipo de tareas. Pensar que nosotros tenemos el cuadrante de, digamos, una planificación de las tareas que tenemos que hacer en los domicilios. Vamos 1 hora por cada domicilio con unos desplazamientos imposible porque son súper ajustados, vamos todo el día corriendo de arriba abajo, ¿no? Y dentro de esa hora tenemos que hacer pues diferentes tareas. ¿Qué pasa? Que trabajamos con personas que tienen alteraciones de sus facultades, ya sea física, psíquica, cognitiva, a veces tienen todas a la vez, por lo cual pues tenemos que utilizar diferentes estrategias o diferentes técnicas, ya puede ser la musicoterapia, cualquier técnica que en ese momento pues no valga. Pensar que es un trabajo individualizado, que a lo mejor a una persona le va bien una técnica y a otra persona no le va bien. Pero nosotros para poder realizar la tarea tenemos que ir descubriendo la historia de vida de esas personas, porque tampoco no las tenemos, por la ley de protección de datos no la podemos tener. Diferente que en la residencia, pues la trabajadora de la residencia sí que tiene la historia de vida, nosotras no. Entonces, nosotras vamos a los domicilios con unas tareas asignadas, tenemos que hacerlas, pero nos valemos de diferente estrategia. ¿No? ¿Qué ha pasado entonces con nosotras cuando ha entrado la pandemia? Pues lo que ha pasado casi en toda España, que las empresas no habían invertido en salud laboral, que era algo que ya hace tiempo veníamos denunciando a nivel sindical. Yo soy sindicalista por comisiones obreras, soy representante de las trabajadoras, y hace tiempo que veníamos denunciando de que las empresas no estaban haciendo inversión en salud laboral. Y cuando veíamos la pandemia, el comportamiento de la pandemia en otros domicilios, ya también veníamos diciendo que esto había que tomar algunas medidas, pues no se tomaron. Lamentablemente, pues cuando entró la primera ola, aquí en Terrassa para nosotros fue muy estresante, sobre todo para mí, porque tenía la responsabilidad de representar a 3 empresas. No había comité de empresa en las demás empresas y solo estábamos nosotras. Asumimos la responsabilidad de representar a todas las trabajadoras, porque todas somos iguales y tenemos los mismos derechos. Entonces, posterior, unos días antes a que se declarara el estado de alarma, ya habíamos tenido una reunión con el ayuntamiento, porque acabábamos de pasar por un proceso de
de subrogación muy complicado, en el cual quedaban muchos puntos por aclarar. Había mucho nerviosismo en las trabajadoras porque algunas no sabían ni siquiera a qué empresa tenían que ir. Bueno, un desastre. Y una de las preocupaciones mías en esta reunión es que yo decía que los domicilios nos íbamos a contagiar. Y efectivamente, pues entró la pandemia, no teníamos mascarillas. Sí que es verdad que el ayuntamiento hizo una reducción de servicios, estaban haciendo los servicios mínimos, pero seguíamos trabajando, ¿no? Y bueno, yo fui la primera contagiada aquí en la primera ola, me tocó a mí, con lo cual me tocó todo lo malo, por decirlo así, porque me enviaron a casa, nos estaban haciendo los tests, yo misma tuve que ir a urgencia porque había un colapso, no atendían a nadie, ya sabemos lo que había pasado, y me dijeron que sí, que estaba contagiada y bueno, y que tenía que aislarme. Por suerte tenemos espacio en casa, yo cogí una habitación y bueno, y ahí estuve un mes y medio en esa habitación. Hubo un momento que lo pasé muy mal, semanas muy críticas, que ya pensaban en ingresarme, pero que, bueno, me cambiaron la medicación y volví, bueno, a estar más o menos bien. Yo pasé, sobre todo, emocionalmente muy mal, porque tenía la responsabilidad de todas las quejas de la trabajadora, pero también que tengo un niño pequeño, yo no podía ver a mi niño, y mi hijo la primera semana lo llevaba más o menos bien, pero ya al mes ya él pensaba que me iba a morir. Y entonces, cada noche, pues me hablábamos por teléfono y me decía, mamá, que si te vas a morir, yo me quiero morir contigo. Y era todo muy traumático, muy traumático. Pero bueno, yo tenía que ser fuerte y seguir luchando. Entonces, al ver que las empresas nos decían que como el protocolo de la Generalidad no les obligaba a que tuviésemos mascarilla, porque era un protocolo muy obsoleto, eso es la verdad, hay que decirlo, pues nosotras presionamos al ayuntamiento, estábamos en contacto con el ayuntamiento y el ayuntamiento asumió la responsabilidad de suministrarnos al menos mascarilla. La primera mascarilla que recibimos fueron unas mascarillas de tela, 300, 100 por cada empresa, que yo conservo la mía, bueno, como un tesoro, ¿no? Aún la conservo. Y luego el ayuntamiento sí que estaba dando la mascarilla quirúrgica, pero nos la daban a cuentagotas porque eran pocas, la verdad hay que decirlo, había poca mascarilla y entonces la iba pasando a las empresas a nosotras. Luego el problema es que no había guantes, muy desastroso. También teníamos una compañera ingresada entubada que estaba muy mal y ya padecíamos por su vida. Era todo muy conflictivo. Bueno, había mucho conflicto y falta de protección. Entonces lanzamos una campaña por las redes sociales que pedíamos EPIs. Y bueno, desde aquí os sigo dando las gracias a aquellas personas que nos suministraron mascarilla, pantalla, para que pudiésemos seguir trabajando, ¿no? Y bueno, también deciros que continuamos con la lucha, seguimos con la campaña de que en realidad nosotros lo que exigimos es la municipalización del servicio, porque las empresas privadas no han asumido sus responsabilidades ni la van a asumir. Y el SAT se ha convertido en un negocio, con lo cual los usuarios no están bien atendidos, las trabajadoras tampoco, porque con estos sueldos que tenemos no podemos alquilar un piso, no llegamos a fin de mes, nos hacen cambio de usuario constantemente. Esto para las personas que tienen problemas de salud mental va muy mal, que hoy te venga una trabajadora, mañana otra, porque eso le crea un trastorno, ¿no? Y a nosotras como trabajadoras también nos va muy mal porque tenemos que hacer unos recorridos que las empresas lo marcan a través de un programa del ordenador. Pero es que no somos máquinas, somos personas que estamos trabajando con personas. Y si vamos todo el día corriendo, esto crea un estrés, una ansiedad y además que podemos tener hasta un accidente, ¿no? Porque si no cruzamos el semáforo en rojo por los nervios que llevamos, podemos tener hasta un accidente. De manera que las trabajadoras estamos muy estresadas. Yo sinceramente me he pasado todo el día de hoy recibiendo llamadas de las compañeras porque algunas tienen depresión, la ansiedad que no pueden más, con tanto cambio de usuarios,
que nos envían de un sitio a otro, que si tienen que recorrer prácticamente toda Terrassa, que si tienen que trabajar horas por encima del contrato. O sea, que estamos viviendo una situación que como trabajadora repercute en la calidad del servicio que le tenemos que dar a la persona usuaria. Porque nosotras, para cuidar a los que son vulnerables, primero tenemos que ser cuidadas nosotras. En un estado de estrés y ansiedad no podemos trabajar en condiciones, no podemos ofrecer el servicio que la ciudadanía se merece. Y pensar que nosotras, durante la pandemia, cuando la familia, ni siquiera la familia podían ver a los usuarios, nosotras estábamos ahí. Y éramos la que íbamos a hacer la cola a los supermercados para comprar. Aguantábamos que la persona nos faltaran al respeto porque teníamos preferencia y no entendían por qué teníamos preferencia. Y es porque estamos trabajando. Eso mucha gente no lo entendía. Sobre todo a nosotras las extranjeras nos faltaban al respeto, nos decían de todo. En las farmacias había que hacer cola, bueno, por todo, por cualquier medicación había que hacer una cola enorme. Y nosotras hemos tenido que aguantar, seguimos aguantando. En los domicilios también muchas veces se generan muchas situaciones conflictivas que nos faltan al respeto. Trabajamos con animales peligrosos, tenemos agresiones físicas, verbales, o sea, nos enfrentamos a todo en el día a día, pero seguimos haciendo nuestro trabajo porque este es un trabajo esencial y vocacional. Pero así como digo que es un trabajo esencial, está esencialmente privatizado. Nosotras pues seguimos pidiendo a las autoridades que se municipalice el servicio. Estamos abiertos al diálogo, evidentemente, y yo estoy casi segura, me acojo a la que las autoridades de Terrassa pues tomarán una decisión en este caso, porque de verdad que no hay que decir mucho, ya sabemos el panorama que tenemos. También decir que el SAT necesitamos un SAT de calidad. Necesitamos incorporar a estos jóvenes que están estudiando, que están haciendo grado medio. Necesitamos también que la juventud se incorpore al SAT, que pueda ejercer el oficio que han aprendido, que trabajar para personas vulnerables, si te gusta, te enamora. Es una profesión que te enamora. Yo particularmente lo hago por vocación y te enamoras porque le estás dando un servicio a la ciudadanía que muchos no lo valoran, pero esas personas mayores con las cuales trabajamos, estas personas que ahora son vulnerables, hicieron su aportación a la sociedad y se merecen ser cuidados y le tenemos que acompañar en su proceso de envejecimiento, pero le tenemos que acompañar a veces hasta la muerte y a la familia, le hacemos ese acompañamiento, pero con dignidad, ¿eh? No podemos permitir que a nuestras personas mayores se le trate de cualquier manera. Y no podemos permitir que el SAT se convierta en un negocio como lo está haciendo hasta ahora. O sea que desde aquí le sigo haciendo llamada a las autoridades, ellos ya lo saben, porque siempre estoy en comunicación con el ayuntamiento, lo tengo que decir también, que estamos en comunicación con ellos y que de verdad que el trabajo que nosotros hacemos, aunque no nos reconozca nadie, aunque no nos hayan dado ninguna paga, aunque hasta el día de hoy no nos hayan dicho ni gracias por estar ahí, nosotras estaremos ahí y lo seguiremos estando, porque las personas vulnerables lo necesitan, pero nosotras también necesitamos un sueldo digno y nosotras no queremos que se haga negocio con nuestras personas, ni negocio con nuestras trabajadoras tampoco. Y desde aquí también me gustaría pues, recordar a nuestras compañeras que han fallecido. Recientemente perdimos una compañera por el COVID, fue muy duro, una excelente trabajadora, este mes murió. También hemos perdido compañera en Barcelona, del Consejo Comarcal tenemos compañeras que tienen secuelas, que no pueden volver a trabajar. Aquí en Terrassa también tenemos una compañera con secuela, tiene pérdida de memoria, está en tratamiento, todo eso a raíz de los contagios, ¿no? Yo también sigo con secuela, sigo con la pérdida de equilibrio,
mis manos ya no son mis manos, mis dedos son unos churros, como digo yo. Cada cierto tiempo pues se me inflama muchísimo. Aún al día de hoy, hace un año de esto, y aún al día de hoy, cuando como según qué alimento, pues me sabe como si estuviese comiendo jabón de lavadora, porque el COVID existe, mata, no importa la edad, a cada uno le afecta, y bueno, a mí me ha afectado, y gracias a Dios que puedo estar aquí, y que bueno, y que puedo estar con mi niño, y bueno, y dar las gracias por la invitación, y bueno, y las preguntas, si tenéis alguna pregunta, pues ya estaremos a vuestra disposición. Muchas gracias nuevamente. Bueno, y ahora pues le quiero dar el paso a Tony Valverá, que parece que hemos agotado el tiempo del Tony, pues ya yo acabo con mi intervención para que hable Tony Valverá. Gracias. Sí, buenas tardes. Tardes, noches, compañeras. De verdad que no importa que yo tenga menos tiempo, porque lo importante está dicho. Yo celebro que me hayáis invitado porque he podido estar desde el principio hasta el final haciendo una de las cosas que más le gusta a la gente de mi edad y de mis características, que es aprender, que es oír, que es escuchar. Esta tarde he aprendido cosas, sin duda. Alguna de vosotros ha dicho, quizá luego Tony, que es médico, que diga, mira, yo estoy aquí, pero no estoy como médico. Llevo 51 años ejerciendo mi profesión como médico internista, ahora ya jubilado, evidentemente, pero sigo en ello. Y como también vosotros habéis dicho, enamorado de mi profesión, sobre todo de cómo se practicaba y cómo me la enseñaron, aprendí y sigo practicando, que es evidentemente al servicio de las personas, para luchar contra el dolor, para luchar contra la muerte. En definitiva, sin utilizar el teléfono más que para pequeñas conversaciones, no para auscultar. Pegado al paciente, oliendo, tocando, oyendo. Eso que nos permite hacer de médicos clínicos. Habéis puesto el listón muy alto porque habéis hablado de casos, de 3 casos muy particulares, pero realmente muy ilustrativos. Habéis puesto el listón muy alto de dignidad y de humanidad, que son de esas virtudes que escasean y que hay que reivindicar una vez más y siempre que nos dejen un espacio. Seré breve, pero algunas cosas diré sobre la COVID-19. Es la COVID, alguien insiste en masculinizarlo, pero la enfermedad es el virus es el masculino, que es el SARS. Sobre la COVID, decir que muchas cosas ya se han dicho. Decía nuestra presentadora, a la que agradezco sobre todo que haya pensado en el viejo del bigote, porque para decir cosas que no son las que vais a ver en los canales de televisión habitualmente, porque eso ya como bien ha dicho, hay un uso y abuso de información que acaba colapsando. Los excesos de información generalmente desinforman. Y en eso estamos. Vivimos tiempos muy paradójicos. En este último año hemos aprendido muchísimas cosas, como por ejemplo de que aquí el más tonto se ha hecho virólogo, inmunólogo, y tal, cada cual tiene su experto y cada grupo o corriente política tiene el experto que dice lo que quiere que le digan. Hemos aprendido cosas que no tendríamos que haber aprendido, pero es que la COVID cayó como una tormenta y aquí está instalada. Vamos hablando, y incluso que hablan de la pospandemia. ¿La pospandemia cuál es? ¿La cuarta ola? En definitiva, esto es algo terrible, como sabéis, en lo sanitario, pero evidentemente también en lo social, en lo cultural y hasta en lo económico, efectivamente. La COVID no os digo nada nuevo si os digo que, entre otras diabluras, ha tenido la de que ha aumentado las desigualdades, que ya son muy notorias en una sociedad tan desigual como la que soportamos. Se ha cebado con los más frágiles, con los más vulnerables, con los más débiles. Eso la ha hecho especialmente cruel.
Y la respuesta, evidentemente, no ha estado a la altura. La gestión de la pandemia realmente ha sido muy mala, por no decir pésima. En una dura competencia, me hace mucha gracia decir, no, pero en Madrid peor. Sí, claro, en Madrid peor, que en Cataluña un poco peor, depende del momento, pero en todo caso en una dura competencia de a ver quién lo hacía peor. Y este no era momento para hacerlo peor, a pesar de que cuando nos aterriza la COVID, como todas sabéis, el sistema público de salud estaba ya exhausto y la atención primaria estaba al borde del precipicio. Esto vino a ser la puntilla, aunque de hecho, fijaos que ahora se habla de resiliencia, de cómo convertir en positivo lo negativo y sobre todo la palabra más de moda que se llama oportunidad. Ahora es la gran oportunidad, pero la gran oportunidad no es la oportunidad de darle la vuelta a lo que estaba mal hecho, el hacer aquello que decía en examen de conciencia y propósito de enmienda. No, es la oportunidad para hacer más negocio todavía. Porque una de las características de crueldad inusual es que durante toda la pandemia no se tuvo por lo menos la honestidad de decir, mire, ustedes no sabemos más, seguiremos aprendiendo, pero intentaremos no hacer daño. Han hecho todo el daño que han querido porque mientras tanto ha habido gente enriqueciéndose. Los mercados han sido implacables y las UCI se pagaban a 42.300 euros en la privada y los contratos de externalización han funcionado para todo lo que vosotros ya sabéis, pero además para hacer rastreos que no se hacían y así Ferrovial ingresaba 17 millones de euros. Una auténtica brutalidad y siguen en ello. Quieren además que eso de la oportunidad se dé con toda su crudeza. Oye, de los casos que habéis hablado, realmente vosotros habéis expuesto el caso, el diagnóstico y el tratamiento. Poco dirá el de la bata, que decir, generalmente empiezo diciendo que permitirme una desilusión. Si alguien me quiere preguntar sobre las virtudes de la Moderna respecto a la Pfizer o algo, pues bueno, o las virtudes del paracetamol o del ibuprofeno, alguna cosa médica os diré, pero lo importante no es eso. Yo practico sin bata, estoy de civil, porque fundamentalmente en Marea Blanca y en mi organización lo que hago es de persona empoderada, como vosotras, y en definitiva, en persona que defiende sus derechos, los defiende y los exige. Y los exige democráticamente, pero con la voz alzada y mirando fijo a mi interlocutor, al que respetaré si me respeta, y no a la inversa. Habéis tocado 3 puntos, fijaos, yo cuando me hablo por ahí alguna vez, estoy en algún foro europeo o exterior, dicen, ¿cómo definirías el tema de la COVID en España, y en Cataluña en particular, si quieres? Que nos explique las diferencias respecto a lo que ha pasado en cualquier otro país, porque como sabéis, una pandemia es eso, es una pandemia, está en todas partes. Y digo, hay 3 cosas que van a pasar a la historia. En los libros de historia se hablará de antes y después y durante la pandemia. Algún día la historia se escribirá y no los absolverá, además. Se ha hablado de qué cosas, qué desastres nos ha ocasionado. Uno de ellos ha salido aquí, es en las condiciones en que se estuvo trabajando, sobre todo en la primera oleada, luego ha ido mejorando porque no podía empeorar, que era la ausencia de protección, la ausencia de materiales de protección individual y de condiciones de trabajo mínimamente dignas, ya no digo seguras, para las trabajadoras y trabajadores. Hablaré en femenino porque fundamentalmente quiero también reconocer que los trabajos de cura, de cuidado y sanitario son cada vez más afortunadamente femeninos. Bueno, pues las trabajadoras sanitarias de todo el equipo sanitario, no solo las metgesses, no solo las auxiliares y las enfermeras, sino todo el equipo. Y el equipo, aunque luego den premios a unos sí y a otros no, a los médicos un premio, a las enfermeras otro premio, y por ejemplo al personal de limpieza ni siquiera lo tienen en cuenta, a la hora de infectarse, a la hora de luchar, a la hora de poner la piel, a la hora de realmente colaborar y trabajar como equipo de salud, realmente es todo el equipo. Bueno, pues ha estado trabajando realmente en unas condiciones crueles de desasistencia que supusieron efectivamente que hubieron infectaciones superiores a las de cualquier otro país europeo, y no solo infectaciones, sino muertes, como bien sabéis. Esto con todos los estigmas que va a generar también luego en salud mental, a la que dedicaré 2 minutos. Una, pues, han sido los errores de la gestión, los errores que siempre desde la prepotencia, siempre desde no reconocer el error, siempre desde esa manera de hablar
de los protocolos, palabra que ha salido aquí. El protocolo es una cosa que se ha inventado para justificar las insuficiencias y los errores. Es un protocolo que puede cambiar en función del día y de la necesidad, de la noche a la mañana, de la mañana a la tarde, en función de lo que convenga en cada momento. Y no necesariamente lo que convenga desde la perspectiva de salud, sino de lo que convenga porque es lo que hay o lo que interesa. Bueno, uno ha sido ese. El segundo tema que va a caracterizar esta historia para la historia negra del mundo es lo que ha sucedido en las residencias. En las residencias geriátricas ya no han sido errores con E, han sido auténticos horrores con H. Esto ha sido un genocidio, ha sido un gerontocidio. He tenido ocasión de estar muy próximo a casos y realmente toda la explicación que se ha dado es así de cruel, así de cruda, así de inhumana y así de imperdonable. Todo siempre desde la impunidad. Fijaos que estamos hablando de eso y además decía al principio que una de las graves repercusiones han sido en salud mental. Sí, porque la COVID se ha cebado sobre todos los aparatos respiratorio y digestivo, pero también neuronal y desde luego sobre la salud mental. La Cenicienta de siempre, la que estaba peor dotada y peor asistida todavía que la atención primaria y que una vez más ha recaído sobre ella toda esta situación. Fijaos que no es casual, vosotros seguramente lo habréis visto y oído, de que entre los trabajadores, las trabajadoras del sistema sanitario, el 35% están sometidos a tratamiento psiquiátrico o psicológico. Es decir, que están sufriendo situaciones insoportables. Tengo amigos y amigas personales que han dejado la profesión, que tienen la baja indefinida, que se han jubilado antes de tiempo, que se han ido, que han emigrado, que se han marchado. Es difícil salir de una guardia y que cuando acabas exhausto de hacer todo lo que te toca hacer, sobre todo en primaria, que es todo lo que te toca más lo que te van poniendo, eso sí, sin faltar nunca a la sagrada norma que bien habéis definido de no contratar a nadie y menos de manera estable, es decir, que las mismas hagan todo lo que tienen que hacer y más cosas, bueno, pues que cuando acabes la jornada exhausto te digan, doctor, le quedan 70 llamadas telefónicas por atender. Es no solo para llorar, es realmente para caer realmente en un desasosiego insoportable. ¿Habéis hablado, fijaos, de qué cosas? Pues mira, de los 3 temas que he hablado, habéis hablado de salud mental, habéis hablado de residencias y habéis hablado de condiciones de trabajo. Concretamente de atención domiciliaria, que es uno de los lugares donde se ha perpetrado lo de los horrores que decía antes. Yo de la compañera Silvia he sido impecable, ha hecho una exposición que respiraba esa autenticidad. Yo no puedo sino escuchar. Realmente vengo a aprender. Es una situación de una dureza inigualable y solo la empatía, solo la fraternidad, solo la solidaridad, solo la rabia, solo la empatía y solo el acudir a la dignidad para luchar contra esa terrible plaga que se llama estigma, teniendo en cuenta efectivamente que, entre otras cosas ocultas, de las muchas que se van ocultando y un día se irán destapando, es el incremento de suicidios durante la época de pandemia. Es tremendo los suicidios que se están dando precisamente en personas que ya tenían patologías previas y que se han descompensado, como es evidente y lógico. En el caso de la patología dual, o sea, ya es de una crudeza, de una gravedad absolutamente insoportable. No hay redención fuera. La redención pasa, evidentemente, por la exigencia de los derechos y por la lucha. Esto será común para las 3 ponentes, para Silvia, para Yolanda. Yolanda nos ha explicado con detalle el caso vivido con sus padres en una residencia pública o privada. Todas han ido mal, pero lo que sí es cierto es de que en todas ellas se ha primado en la desatención, en los horrores de los que hablaba, el de que siempre y primero ha habido la premisa prioritaria, el negocio. Se han hecho negocio con la muerte, se ha hecho negocio con la inhumanidad, con las habitaciones cerradas. Este libro del que comentaba Enrico recientemente, más la lucha de una serie de organizaciones que intentan reivindicar lo que ha acontecido, no solo en Cataluña, sabéis que en Madrid también hay una dura pugna sobre quién lo hizo más grave, pero en todo caso, eso que además se ha mandado reiteradamente a la Fiscalía, y la Fiscalía no quiere entrar en ello, porque además los responsables políticos de allá y de aquí, porque las competencias están transferidas, se lavan las manos, han mirado hacia otro lado sistemáticamente. La mercantilidad
mercancía, la mercantilización del trato humano, una vez más, ha sido brutal y patente en las residencias. He oído hablar de disfagias, de disglosias, de aspiraciones, de muertes por inundamiento, de papillas, de las farinetas. He oído hablar de contenciones mecánicas, he oído hablar de confinamientos, he oído hablar de decúbitos, he oído hablar de olor, de pestilencias, de soledad, de tristeza. Todo eso es cierto. Realmente se ha cosificado a las personas y las personas no pueden ser cosificadas. La dignidad, pase lo que pase. Los protocolos han servido para tapar insuficiencias y para cambiar cosas y ponerle semáforos a las residencias verdes y a las rojas para mandar a las que estaban verdes los infectados de las rojas, de manera que efectivamente, lo he explicado muy bien. Todos esos, no pueden ser tantos errores, es sencillamente que son unos ineptos, por supuesto que lo son, pero además de unos ineptos culpables de hacer lo que estaban haciendo. Sí, funcionan a través del consorcio del sistema mixto, ese de lo público-privado. Que no os perdáis, lo público-privado quiere decir sistemáticamente, aunque os lo vendan de otra manera, que lo venden muy bien, que los recursos públicos, que son escasos, entran en una espiral de ingeniería financiera que acaba yendo a los cajones de beneficio de las empresas privadas. Eso es la colaboración público-privada, eso es parasitación, eso es robar. Y eso lo están haciendo a manos llenas, porque además es lo moderno, y ahora que vendrá dinero de Europa, como si Europa pagase, pagamos nosotros, el dinero que vendrá de Europa es nuestro. Y cuando nos dan una atención de un servicio público, de una sanidad pública, de unas atenciones sociales públicas, no nos dan nada gratis. Cuando os digan gratis, realmente poneros de pie, indignaros y decir, mire usted, a mí usted no me da nada gratis, por muy conseller o consellera que sea, porque esto lo hemos pagado nosotros desde nuestro trabajo, desde nuestros impuestos. No os puedo contar nada porque creo que lo que ha explicado la compañera Yolanda es absoluta, que realmente la solución, la receta vendrá al final, que voy acabando porque creo que voy a agotar el tiempo. Lo del SAT, Servicio de Atención Domiciliaria, es realmente una lucha en la que yo tengo además amigas personales y es una lucha realmente de las que llama a la indignación y a la revuelta. Siempre denostadas, siempre menospreciadas, siempre privatizadas, siempre mercantilizadas, siempre efectivamente con esas caracterizaciones que explicaba, de nuevo estigma, que explicaba Eva. Fijaos, si llega el momento de las vacunas, y ni para las vacunas son trabajadoras esenciales, cuando están en la primera línea de la trinchera donde se infectan y se mueren. Yo conozco bastante el caso de Barcelona, 50% Servisat Domus, otro 50% Suara, una falsa cooperativa, en definitiva, privatizada al 50%, una y la otra. Y privatizada quiere decir que hay quien está haciendo negocio y beneficio y profit con esa externalización. La atención domiciliaria de 1 hora con los metros y los autobuses de por medio quiere decir efectivamente incorporar a las personas más frágiles todos los determinantes que marcan y que definen la vida y la salud. Por lo tanto, de verdad, revelaros cuando os miren de reojo. Los servicios de atención domiciliario forman parte de la base estructural sine qua non de la atención primaria de salud. Si no hay atención domiciliaria, si no hay residencias dignas, no hay salud. No hay salud como no hay salud si no hay trabajos, no hay salud si no hay pensiones, no hay salud si no hay techo, no hay salud si no hay una alimentación, no hay salud si no hay un medio ambiente. Sin eso no hay salud. Las trabajadoras no solo curan, no solo vigilan, cuidan, obviamente las condiciones de salubridad, de domicilio, etcétera, la compra, la cocina, hacen de psicólogas, hacen de amigas, hacen de contacto con la vida, cuidan y son el techo, son la higiene, son las condiciones domésticas, son la nevera, son la cocina, son la alimentación, son el sentimiento de apoyo, son en definitiva el elemento de confianza, son el trato, el tacto, son el contacto amigo, son el hombro donde llorar, son la mano hermana, son en definitiva aquello que hace fiable y perdurable condiciones de dureza brutal. Son las manos, los pies, los ojos, son las asesoras, son las intérpretes, son las telefonistas, son la vida. Por lo tanto, cuando os miren de reojo, decir alto que mentira y si hace falta un escupitajo. Dicho lo cual, acabo. Ejemplo de que lo que está pasando no es casual, lo que está pasando es esa oportunidad en definitiva. Tenéis el ejemplo de las vacunas, dedico 1 minuto y medio, porque como sabéis ahora hay
absolutamente todo el mundo conoce perfectamente las características de lo que no saben efectivamente es suficientemente, es que es la mercantilización más abrupta que está costando muertes, ahora está costando muertes. Yo tengo una edad y unas características y yo no estoy vacunado porque no he querido colarme por la gatera del Colegio de Médicos y estoy en mi burbuja con mi compañera esperando que me llamen. Y se hacen brutalidades hasta los 65, no hasta los 55, no. España es el país que ha vacunado a más jóvenes con la AstraZeneca, que era una mierda muy buena, pero es una mierda, no, ahora vuelve a ser la más necesaria. Y ahora se vacuna hoy por lista de los 55 a los 65, pero más allá de los 80 también y los grandes dependientes, pero hay una franja de 65 a 80 que además son la gente que tenemos patologías crónicas más peligrosas, de alto riesgo, que estamos aquí esperando que llegue, cuando llegue porque han cambiado el protocolo. Mentida, no habéis cambiado el protocolo, estáis haciendo lo que os mandan los laboratorios, la industria farmacéutica, a quien hemos pagado su investigación para que ellos registren sus patentes privadas. Y aquí quien manda es la Organización Mundial del Comercio, no la Organización Mundial de la Salud. Y eso es un delito. Y eso es un delito que algún día pagaréis. Porque, en definitiva, los que pensamos sobrevivir, o lo intentaremos hasta el final, decimos de que no nos vamos a rendir, que los recursos públicos son para los servicios públicos, que en el tema de la pandemia, la peor pandemia es el capitalismo. El capitalismo estúpido es la pandemia y que en definitiva acabo con la receta médica justo en el minuto 29. ¿Qué tomamos? Sedantes, benzodiazepinas, Prozac, ¿qué tomamos? Lo que tomamos es una gran dosis de lucha. Luchar es salud, compañeras, porque luchar es salud y salud es luchar. Esa es la única alternativa y o nos salvamos todas o aquí no se salvan más que los que se piensan que se salvan, que tampoco. Gracias por atenderme y aguantar este rollazo. Muchísimas gracias, Toni, muchísimas gracias, Yolanda, muchísimas gracias, Eva, Silvia. La verdad es que escucharos ha sido, bueno, la verdad es que estoy impactada. Habéis hecho unos testimonios durísimos, mostrando pues una fortaleza y una fuerza brutal para explicar unas realidades muy, muy duras. Desde aquí, repito, mi admiración personal, todo nuestro reconocimiento. Y Toni, pues con esa fuerza implacable que ha hecho un recuento, una recogida de todo lo que habéis expuesto aquí, cómo lo enfoca y cómo lo ha matizado en términos de lucha y en términos de seguir batallando, que todas, a pesar de lo que habéis pasado, lo que habéis explicado, de vuestras historias, de vuestros trocitos de vida, sois unas grandísimas luchadoras. Queda muy poquito tiempo. Voy a intentar hacer un resumen a cada una pregunta de las que he visto en el chat. Vamos a dedicarle 3-4 minutos como mucho, si os parece, y cerramos aquí porque bueno, se hace todo muy largo también y la atención también hay que mesurarla. Hago la primera pregunta, si queréis, para Yolanda. Mira, Yolanda, me parece que ha habido 2 preguntas que te voy a trasladar, ¿vale? Es si consideras que se deberían haber permitido visitas, si consideras que se tendrían que haber, qué otro tipo de medidas de seguridad sanitaria se tenían que haber seguido para que todo fuera más efectivo y más humano. Esta es una de las preguntas y me parece que había otra, lo que pasa es que está enfocada. Está enfocada diciendo, bueno, dice que la mayoría de las personas mayores de entre 55 y 90 años no están vacunadas. Hace una pregunta de cómo controlar esta peligrosa situación, pero bueno, no creo que sea una pregunta que sea enfocada para ti. Quizás sería para Toni. En residencias yo creo que sí, que ahora están todos vacunados, creo. Sí, bueno, todos los que han aceptado vacunarse, claro está, los que no han aceptado. Sí, creo que es una pregunta abierta, no dedicada al tema de las residencias.
Pues la Pero, primera sí, pregunta que te he trasladado, ¿vale, Yolanda? Sí. A ver, lo del haber permitido visitas con más medidas de seguridad, ¿no? Con más, bueno, yo lo comenté en la residencia, no habría una fórmula, bueno, lo comentábamos muchos familiares en las plataformas que compartimos en Facebook y tal. Una idea que se nos ocurría era, bueno, la persona, o sea, el residente que esté capacitado mentalmente para responder, tú, ¿qué prefieres? ¿Que me acerque a ti corriendo riesgos o que no me acerque a ti? O sea, ¿qué prefieres, no? Intentar evitar a toda costa contagiarte o que haya una probabilidad si yo me acerco a ti, ¿no? Esa hubiera sido una fórmula, hacerle firmar al residente si estaba de acuerdo o si no, en su defecto, si la persona no estuviera capacitada cognitivamente, firmar pues el tutor. Pero claro, ahí me dijeron algo que era cierto. Yo firmo con mi familiar este consentimiento y nos acercamos. Luego mi madre, por ejemplo, mi padre, se acercan a otro residente. Claro, ahí hubiera estado. Las medidas de seguridad estaban ya todas. Los veíamos a 2 metros, con mascarilla, en ocasiones, según les daba, a veces sí, a veces no, con guantes. Entonces, no. Yo, por suerte, me aceptaron usar una mascarilla con ventana, que digo yo, ¿no? O sea, transparente para que mi madre, por lo menos, que tenía las dificultades de audición y un poco cognitivas, pues me pudiera captar, ¿no? Eso era un poco más humano si nos ponemos en eso, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, también hubiera estado bien intentar dotar a los profesionales de mascarillas inclusivas, pero bueno, eso ya es mucho pedir. Creo que en la reunión que tuvimos en la Generalitat también se planteó, pero bueno, la reunión de la Generalitat fue una pantomima también, con el tema de los traslados, ¿eh? Pues básicamente eso, si hubiera habido un consentimiento firmado y hubiéramos podido acercarnos un poquito más, ¿no? Es muy diferente a 2 metros que, aunque no des un beso, un abrazo, por lo menos una tocada en el hombro, ¿no? Toda la gente de la calle nos hemos acercado unos a otros con la mascarilla puesta, ¿no? Creo yo, vamos, no sé. Así es. Gracias, Yolanda. Nada. Voy a pasar una pregunta para Silvia. Silvia, una pregunta. ¿Qué es lo que piden? ¿Qué es lo que necesitan las familias afectadas con familiares con trastornos en salud mental? Brevemente. Bueno, intentaremos que sea breve. Solo teniendo en cuenta que son enfermos crónicos, que el que ya tiene adquirida la enfermedad y el trastorno adictivo lo va a tener de por vida, lo que pedimos es dignidad y tratamiento coherente, porque hasta el momento no tienen un tratamiento coherente ni en los CAS ni en CESMA. No hay servicios ni recursos para ellos que estén adaptados a ellos. Por lo tanto, pedimos dignidad, tratamiento coherente, público. Que sea público porque normalmente estos centros de tratamiento son todos de pago y la familia acabamos arruinadas, ¿vale? Económicamente. Además, no podemos llegar a casi 5.000 euros mensuales, ya es que no lo cobramos, ¿no? Y luego adaptar también los recursos que hay, se tienen que adaptar a ellos, se tiene que hacer una red única donde se les traten los 2 trastornos. Y tiene que haber servicios de urgencia sin una lista de espera de meses, porque cuando un enfermo mental se desestabiliza, lo que no puedes esperar 2 meses o 3 a que lo puedan coger, ¿no? O sea, quiero decir, es que realmente están abandonados, no hay nada para ellos, ¿no? Por eso pido esto. Es a grandes rasgos, el sistema se tiene que adaptar a ellos, porque todo lo que hay tratando adicciones y enfermedad mental lo tenemos privado. Y privado ahí no llegamos la mayoría, ¿vale? Que me digan si he contestado o no lo han entendido. Has contestado perfectísimamente, Silvia. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es para Eva, pero no sé si Eva, que tiene la cámara apagada,
Si está ahora mismo. Ahora, Eva. Vale. Eva, te comento 2 preguntas. ¿Sí? Sí. Una concreta es, ¿qué crees que hay que hacer con los SAT, con los servicios de atención domiciliaria? ¿Qué medidas más inmediatas se pueden tomar para mejorar este servicio? Preguntan también cómo están los usuarios. Y Bueno. hay una persona, perdona, que pregunta si puedes repetir lo de 1 hora por domicilio, lo que has comentado de 1 hora por domicilio. Si es una exigencia de la empresa o de la Generalitat o del Ayuntamiento o de los dos, porque le resulta increíble lo que has comentado. Bueno, lo que tienen que hacer para solucionar el problema del SAT es municipalizarlo. Es un servicio que tiene que ser público, no privado. Y luego la otra pregunta que me hacías, perdona, la segunda. La segunda es sobre el tema de la hora a domicilio. Que se hace 1 hora por cada domicilio. Mira, sí, has comentado que si podías repetir, ¿puedes repetir lo de la hora a domicilio? Sí, ¿Es una exigencia claro. de quién? ¿De la empresa? ¿Si es una exigencia del ayuntamiento? ¿Si es una exigencia del usuario? Los servicios lo asignan las asistentes sociales según la necesidad del usuario. Y ellas, porque son ellas las que dicen que en 1 hora podemos hacer muchísimas tareas que son prácticamente imposibles. Hay usuarios que tienen 1 hora y cuarto, que son ya los que tienen el grado 2. Hay usuarios que ya tienen 2 horas, que son aquellos pues que ya están muy malitos, que están encamados, que la familia no se puede cuidar por ellos, por diferentes circunstancias, pero esas son excepciones, ¿eh? Normalmente hacemos 1 hora de servicio por cada domicilio y tenemos que fichar la entrada, fichar la salida, ir como loca perdida por la calle, porque si no fichamos cuando la empresa dice que tenemos que fichar, a más nos llaman por teléfono de que no hemos fichado o que hemos fichado más tarde o que nos descontarán tantos minutos y etcétera, etcétera. O sea, vamos como robot. Y la otra pregunta es, de nada. Que la hora es larga, ¿no? Da para mucho, por lo que vemos. Sí, la hora da para todo. Es ampliable. Sí. Bueno, gracias, Eva. Voy a dar paso a Yolanda, que Yolanda quiere acabar de matizar un tema de que antes comentó. Yolanda. Sí, perdonad, es que me he dado cuenta después que no lo había comentado y creo que es súper importante también. Y además ahora me he inspirado al hablar del tema de las medidas de seguridad relativo a las visitas en todo este año, que bueno, ahora representa pues que las restricciones pues sean, en la gran mayoría, no en todas, algunas aún están luchando, se han ya, bueno, ablandado para poder dar paso a una etapa más humana con nuestros familiares antes de que se vayan, porque lógicamente con el deterioro que llevan les ves en el filo. Por lo menos en muchísimos casos. En mi madre, por ejemplo. Mi padre, como digo, falleció a causa de ese brote causado por la Generalitat, por el traslado de positivos, digan lo que digan, fue así. Pero lo duro, además, ya, cuando ya encima se está muriendo, yo ahora para ver si cuando llegue el día de mi madre, qué tipo de protocolo, volviendo al tema protocolos, hay para el tema de una despedida, ¿no?, en fallecimiento, como ahora ellos pueden salir afuera, los residentes, pero nosotros no podemos aún entrar a las residencias. Mi pregunta era cómo sería despedir a mi madre, ¿no? Entonces me puse a buscar y cuál fue mi desagradabilísima sorpresa ver mi padre murió en noviembre y en mayo había salido llamémoslo como le llamemos, protocolo, instrucciones, etcétera, de salud. O sea, a mí, para ver a mi padre, nos hicieron como un grandísimo favor en noviembre, no en la primera ola que costaba mucho más, ir a ver a mi padre muriendo. Nos dejaron ir finalmente a los 3 hermanos y entrar mi madre, que vive en la residencia, completamente equipados, por eso digo lo de las medidas de seguridad, de cabo a rabo, o sea, con traje completo mono, con patucos, con gorro hasta aquí, 2 mascarillas, pantalla, guantes, todo completamente para no poder acercarme a mi padre, para no poderle tocar. Mi padre se estaba ahogando,
Yo veía cómo se ahogaba, no pude ponerle la mano encima del pecho a través de la ropa, ni que fuera, no pude darle la mano, no pude acariciarlo. Yo ya no digo un beso o un abrazo. ¿Cuál fue mi desagradabilísima sorpresa? Ahora, buscando por si llega el momento de mi madre, que veo este documento de mayo en que dice que yo podía tocar, acariciar a mi padre. Cuando además es que se estaba haciendo en los hospitales. Tengo un primo que es enfermero en UCI con COVID y está obviamente tocando a sus enfermos. Creo que he visto una pregunta de alguien que decía ¿qué tipo de sociedad estamos construyendo? Bueno, lo que hemos estado hablando. El capitalismo ya ha llevado a su máxima expresión, o sea, a lo bestia, a deshumanizarnos a todos, a los residentes y a los familiares, a cortarnos cualquier cordón umbilical que pudiera haber. Porque mi padre me estuvo pidiendo abrazos, ya os había comentado, y no se los pude dar a los 2 metros de distancia en las visitas, pero es que tampoco pude ni tocarlo cuando en realidad he descubierto que hubiera podido. Le planteé al director que hay actualmente el otro día, que lo vi, y me dijo que lo sentía, que bueno, que quería hablar, bueno, lo sentía, no sé ni si me lo dijo, pero que él hablaría con el equipo. ¿Y qué? Ya han pasado un montón de días. Vi a la doctora que estuvo ese día flanqueando a mi padre, la doctora y la enfermera, para que no me acercara. Y le dije, ¿qué hicimos ese día? ¿Qué hiciste? ¿Por qué no me dejasteis tocar a mi padre? Nada más. Que, bueno, hablando de medidas de seguridad y tal, es eso, que no sé a qué punto hemos llegado, no sé qué quieren exactamente. Gracias, perdonad. Nada, Yolanda, gracias a ti. Bueno, es lo que ha comentado antes Tony también y tú, que es el tema de... Tony, ¿se me oye? Las 2 últimas preguntas para ti. Sí. Ens pregunten si et semblen correctes els criteris de vacunació que s'han seguit i si creus de debò que tot això que estem sentint, que estem escoltant, que ens heu explicat, si tot això realment acabarà de debò en els tribunals. A la primera, la resposta és no. No ens han criteris correctes perquè no hi ha cap criteri. Només n'hi ha un de criteri, el màxim benefici possible per a la indústria farmacèutica. Per tant, del que es tracta és de vendre vacunes de Pfizer al doble del preu estipulat amb la Unió Europea i Israel, que ja està tot vacunat, i que en canvi no n'arribi ni una als països de Latinoamèrica o d'Àfrica subsahariana que no en reben ni un perquè no tenen diners. L'important és que no comprem la vacuna russa perquè és russa i barata. En canvi, sí que és molt millor comprar la de Pfizer o Moderna, que són cares. I ja no us dic, ja no comprar la cubana, que és gratis. Esa ja és imposible. Ni les xines, por supuesto. És puro mercadillo. I com és puro mercadillo, a lo gordo, tipo màfia, no puc estar-hi d'acord de cap manera. La segona de la cosa, acabarà als tribunals. Acabarà un tribunal que és el de la història. Perquè els tribunals petits, aquests que tenim per aquí, masses vegades són connivents amb l'statu quo d'un règim que, efectivament, se confiesa de alto rendimiento i qualitat capitalista. Escolteu, ja ho heu dit tot, Però mireu, hi ha 2 maneres d'entendre les coses, des de la lògica privada o la lògica de lo públic. La lògica privada medeix els resultats en beneficis econòmics. Punto. Y aquellos que dicen, no, es que si hubiera tenido privada me hubiera atendido mejor. Si hubieras tenido privada, sápigas que no te hubiera salvado a menos que te leyeses la letra pequeña del contrato donde decía que tenías que pagarte tú la quimioterapia o que efectivamente en el caso de que tuvieras una VIH te tenías que ir a la pública. Lo que no sea beneficio económico no interesa. La lógica de lo público se mide de otra manera, totalmente distinta. Se mide en salud, se mide en satisfacción humana, se mide en vivir de una manera saludable y feliz. Así es que son absolutamente incompatibles. No se puede servir a 2 señores, o lo uno o lo otro. Y lo mixto es para que lo uno se beneficie de lo otro. Acabo, lo habéis dicho, pero a mí es que me parece perfecta esta apología que ha hecho la compañera hablando de la proximidad física a su padre y de no poder retocar. Quien no lo sabe es que no lo sabe porque no le interesa. Él se lo pierde. Tiene por el mundo un DNI, pero no es una persona como vosotras.
o como nosotros. Ignoran la paz que se puede transmitir con un suave apretón de manos, largo y afectivo. Esto para los médicos, cuando ya hemos perdido la capacidad de curar, es el gran consuelo y es la gran tranquilidad que nos permite dormir por la noche tranquilos de conciencia. No lo saben. Ellos se lo pierden, pero nosotros seguiremos luchando para poderle dar las manos a nuestros pacientes, para seguir disponiendo de una medicina que permita morir dignamente. Seguiremos luchando para tratar a las personas como personas, que es lo que somos, aunque nos lo nieguen. Y somos más de los que dicen y quieren. Tenemos que creérnoslo, porque juntas, yo no os he hablado de ningún sindicato, ningún partido, ningún colectivo, el que queráis, el que os parezca, pero que defienda el sistema público de los servicios sociales, del tratamiento a la dependencia, de la salud, de la sanidad en definitiva. ¿El futuro es ese o no hay futuro? Salud. Muchísimas gracias a todos y a todas. No se puede decir nada más que, insisto, mi más sentida admiración por vuestras palabras, por vuestro testimonio, por la voz que habéis dado esta tarde. Y solo comentar que anteayer leí un artículo donde Jesús Maraña publicaba la carta de una enfermera a un paciente era una carta de despedida a un paciente que se había muerto en un hospital. Era una carta a la familia de Gregorio. Y Jesús Maraña decía que con esta carta él había aprendido muchísimo más que con 1000 informes. Bueno, pues escuchándoos esta tarde yo he aprendido, y espero que todas hayamos aprendido muchísimo más que con miles y miles de informes. Muchísimas gracias, un abrazo cálido y bueno, nos vemos en otra ocasión. Un beso y gracias a todas las personas que habéis estado aquí escuchando.